Aleluya. Amén. ¿Cuántos están gozando, hermanos? Amén. Llegó la hora, hermanos. El platillo fuerte, hermanos. Llegó la hora de recibir la palabra del Señor, hermanos. Amén. ¿Cuántos están aquí? Amén. Venimos a recibir la palabra del Señor, hermanos. Amén. Y déselo fuerte al Señor, hermano. Déselo, porque eso hemos venido a este lugar para bendecir el nombre del Señor, hermanos. Amén. Y pues vamos a seguir adelante y le vamos a pedir al predicador de esta noche que pase y que traiga lo que el Señor nos quiera hablar en esta hora, hermano. Amén. Quítese el paraguas, hermanos. Amén. Hágalo para un lado y dígale: Señor, estamos en este día porque queremos que nos hables una vez más con tu preciosa palabra. Y nuestro hermano Antonio Chávez, pásele, él va a predicar en esta tarde. Denle un aplauso al Señor, hermanos. Amén. Que el gozo, la alabanza no pare, hermanos. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Aleluya. Dios los bendiga, hermanos. Amén. Aleluya. Maravilloso es Dios. Aleluya. Dios los bendiga, hermanos, una vez más. Bienvenidos sean todos a su iglesia, a la iglesia del Señor. Hemos venido a alabar el nombre del Señor. Hemos dejado lo que estábamos haciendo para escoger el mejor lugar. Venir a estar aquí, a alabar a nuestro Señor y nuestro Salvador y nuestro Rey. Amén, hermanos. Doy gracias a Dios por la oportunidad de predicar la palabra de Dios. Y espero sinceramente que el Señor hable a nuestros corazones, que es lo más importante, ¿verdad? Que el Señor hable a nuestros corazones y tratar de poner por obra la palabra de Dios lo mejor que se pueda. Amén, hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias en Apocalipsis. Apocalipsis 2, versículo 8. Vamos a leer del 8 al 11. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a alguno de vosotros a la cárcel para que seáis probados, y tendrás tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciera no sufrirá daño de la segunda muerte. Pastor, ¿podría orar por mí, por favor? Amén. Vamos a orarles, hermanos. Padre bendito, en el nombre precioso de Jesús de Nazaret, esta tarde, Señor, te honramos, te bendecimos, Señor. Exaltamos tu nombre en alto, mi Dios amado. Mira, Señor bendito Padre, mi hermano Antonio, Señor, mi hijo, Señor, que va a traer esta predicación, Señor. Te pedimos, Señor, que tú lo uses de una manera poderosa, Padre. Espíritu Santo de Dios, toma a mi hijo en tus manos, Señor, y que esa unción preciosa fluya a través de su vida, Padre mío. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, te damos honra y toda gloria. En el nombre de Jesús.
Amén y amén. Amén. Siéntense, hermanos, por favor. Santo Dios. Te bendecimos, Señor. El tema de este mensaje se llama creyentes fieles. Esmirna, una ciudad que se encuentra en Asia, cerca de Turquía. El motivo de esta carta del apóstol Juan fue para alentar a los creyentes que estaban padeciendo persecución en esos tiempos. La palabra Esmirna en griego significa, también se dice mirra. Mirra es un símbolo, en la Biblia es un símbolo de sufrimientos, de momentos amargos, momentos dulces de la vida. ¿Recuerdan cuando los sabios del Oriente vinieron a ver a Jesús cuando acababa de nacer, cuando tenía alrededor de 2 años? Vinieron y le trajeron oro, incienso y mirra, ¿verdad? El oro era un símbolo de la grandeza, ¿verdad? El oro de la realeza, que Jesús es el Rey. El incienso significaba la oración que se eleva a Dios. Y la mirra estaba haciendo que Jesús iba a ser un siervo sufriente y también de los momentos dulces y amargos de la vida de Jesús y también de nosotros. Pero son malos momentos dulces que tenemos ahora como creyentes. Amén. También la mirra se usaba para hacer perfumes. Se utilizaba también para hacer especies aromáticas. En el Antiguo Testamento se usaba para hacer la santa unción, el aceite de la santa unción, con que Aarón y sus hijos eran ungidos. Tenía muchas formas de usarse la mirra. Pero también por perfumes, ¿verdad? Es lo más que se escucha, ¿verdad? De perfumes. La mirra se obtiene de un árbol que está por allá en el Medio Oriente. Me llamó mucho la atención de que para poder obtener la mirra tienen que golpear el árbol, la corteza del árbol, quitarle la tecata y golpearle para que escurra ese líquido, para poder hacer el perfume y todas estas cosas. También me llamó la atención, hermanos, las hojas de ese árbol, al tenerlas así, no huele a nada. Pero si la apachurras, si la quebras, despide un olor muy bonito. Y se me venía a mi pensamiento, cuando somos apachurrados, cuando somos mayugados por las pruebas, al pasar esa prueba y ser aprobados, fluye la unción de nuestras vidas. Es el propósito de Dios para con nosotros las pruebas, de que la unción de Dios fluya más y más por cada uno de nosotros. Amén, hermanos. Dice Santiago 1:12: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a los que le aman. Amén, hermanos. En Job 23:10 dice: mas él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Y dice Pedro, una versión, lenguaje actual, dice, primera de Pedro 4:12: queridos hermanos en Cristo, no se sorprendan si tienen que afrontar problemas que pongan a prueba la confianza en Dios. Eso no es nada extraño, al contrario, alégrense de poder sufrir como Cristo sufrió,
para que también se alegren cuando Cristo regrese y muestre su gloria y su poder. Si alguien los insulta por confiar en Cristo, consideren ese insulto como una bendición de Dios. Eso significa que el maravilloso Espíritu de Dios está siempre con ustedes. Amén, hermanos. Denle un aplauso a Cristo. Maravilloso Dios. Sí, Señor. Y la iglesia en Esmirna estaba pasando por esa situación. Estaban siendo perseguidos. Pero ellos más se aferraban a Cristo. Y así debe ser en nuestras vidas. Amén, hermanos. Entre más problemas vengan, entre más situaciones vengan, más agarrarnos de Cristo. Aleluya. Si no nos agarramos de Cristo, nos caemos, hermanos. Entre más vengan los problemas, más agárrate de la roca que es Cristo. Santo mi Jesús. Así lo hacían nuestros hermanos en Esmirna. Más se aferraban a la fe. Y para ellos era un privilegio ser agredidos por causa de Cristo. Perdían sus trabajos por llamarse cristianos. Nadie les daba trabajo por eso. Santo mi Jesús. El saludo en aquellos tiempos, al pasar por la calle, Ave César. Y cuando se encontraban a un cristiano, el cristiano no respondía. Ave César quiere decir César es el Señor. Y un hijo de Dios, un cristiano, no respondía a ese saludo. Porque para nosotros el Señor es Cristo. Amén. Por causa de no contestar ese saludo, nuestros hermanos en la primera iglesia primitiva, los primeros 300 años, eran llevados al Coliseo, eran quemados, eran expuestos a los leones. Pero para ellos era un premio, para ellos era un privilegio. Y yo estoy seguro que ya ni sentían la muerte. La gracia de Dios venía sobre sus vidas y no los hacía temer. Pero en nuestros días no vivimos así de esa manera. Pero tenemos pruebas como quiera. De otra forma, pero seguimos siendo excluidos del mundo. Seguimos siendo, por nuestra familia, separados. Hasta cierto punto nos ven diferente. Nuestros amigos que eran ya no son. El ambiente en lo que estábamos ya no es el nuestro. Para ellos, nosotros somos ateos. En ese tiempo, los hermanos de Esmirna eran considerados ateos. Ateo quiere decir sin Dios. Ellos decían que eran ateos porque no tenían sus dioses romanos. Júpiter, Venus, eran sus dioses, y al no seguir esos dioses les decían ateos. ¿Verdad? Pero para la iglesia de Esmirna era un privilegio. Esos insultos era padecer el sufrimiento de Cristo, porque ellos sabían que tenían una corona de vida segura. Amén. Denle un aplauso al Señor, hermanos. El significado de fiel quiere decir ser recto, de una sola línea, vertical, sin doblez, leal. Eso eran estos hermanos, eran fieles. Y lo mínimo que espera Dios de nosotros es que seamos fieles en todo lo que nos ha puesto, en nuestra familia, el trabajo, la iglesia, fieles a nuestros pastores. Es lo que Dios espera de nosotros. Dios prueba nuestra obediencia a través de eso. Amén, hermanos. ¿Saben la diferencia que hay entre un creyente
y un creyente fiel. Es mucha la diferencia. El creyente es aquel que confía en Dios. Y el creyente fiel es aquel en que Dios puede confiar algo. Esa es la diferencia de un creyente y un creyente fiel. ¿Cuál de los dos quieres ser tú? Meditemos esto, hermanos. Queda en el aire. Cada quien va a hacer caso a su corazón, lo que le diga, lo que el Espíritu de Dios está hablando a su corazón. En ese momento dice: yo decido ser fiel. Levántate en este momento y dile: Señor, en mi corazón yo quiero ser fiel. Si ya lo soy, gloria a Dios. Sí, Señor. Voy a contar algo que viene para ilustrar algo de esto que me pasó a mí. Hace 2 o 3 años estuve por una raíz de amargura. Permití muchas cosas en mi corazón. Porque uno es el que decide qué anidas en tu corazón y qué no. Permití muchas cosas que no estaban bien. Pero en el momento yo pensaba que estaba bien. No podía mis ojos ver más allá, porque había una raíz de amargura. En ese momento, la amargura era contra mi pastor. Yo sentía que había algo, pero que yo no comprendía. Después comprendí que era yo el del problema, yo había visto mal, había malentendido las cosas. Y por una cosa insignificante, pero que se va haciendo grande, esa raíz se va haciendo grande dentro de ti, si no la sacas luego, y te estanca y no te deja mover. Y un día, estando yo parado enfrente, nuestro pastor estaba aquí, yo me le quedo viendo y viene Dios a mi corazón y me dice: ¿qué estás haciendo por tu pastor? No, nada. Y el Señor, ahora sí se puede decir, me dio una cachetada de amor. Me dijo: lo que estás haciendo es murmurando de tu pastor. Es lo que estás haciendo por él y por la espalda. En ese momento sentí vergüenza, sentí dolor, y yo le pedí perdón a mi pastor. Y el Señor me hizo sentir: yo quiero personas fieles, que pongan a trabajar lo que Dios les ha dado. Y le pedí perdón a mi pastor. En ese momento me sentí libre de toda esa raíz de amargura, que era una cosita así que se hizo grande. Y a lo mejor mi pastor ni cuenta se dio de qué. Uno malinterpreta las cosas. Pero el Señor me habló fuertemente: tienes que ser fiel. Tienes que ser fiel. Y denle un aplauso al Señor, porque el Espíritu de Dios te bendecimos, Señor, te bendecimos. Maravilloso Dios. El Espíritu de Dios es el que nos hace ver lo malo en nuestras vidas. Amén, hermanos. Amén. Tengo 3 ejemplos aquí de personas fieles. Uno de ellos era Daniel. Daniel, a su edad de 12 a 14 años, fue llevado cautivo a Babilonia. Y él decidió no contaminarse con la comida del rey, ¿verdad? De Nabucodonosor. Él decidió en su corazón, ya tenía convicción a su corta edad. Él le sirvió a 3 reyes diferentes. 23 años después de cuando Daniel, más o menos, tomó esa decisión de no contaminarse, el Señor lo usó para descifrar un sueño que Nabucodonosor había tenido. Pasaron unos cuantos años más
el Señor lo usó para el segundo sueño. Y después de ahí pasaron 50 años. Y el Señor lo sacó otra vez de donde estaba y lo volvió a usar cuando fue la escritura en la pader. Ya era otro rey. Otros pocos años después fue acusado de orar 3 veces al día. Lo aventaron al pozo de los leones. Todos sabemos la historia. Dios lo libró. Y ya para ese entonces Daniel era una persona de más de 90 años. Daniel era fiel. Desde los 14 años, a lo mejor desde niño, él oraba 3 veces al día. La Biblia lo dice. Era un hombre de oración fiel. Pasaron 23 años y Dios no lo usó. Pero era un instrumento útil ahí. Dios no lo usó, pero cuando se ofreció, ahí tenía Daniel. Aleluya. Un hombre limpio, un instrumento útil en las manos de Dios. Lo sacó y lo usó para interpretar un sueño, luego otro sueño. Pasan 50 años y Daniel siguió fiel. Siguió orando, siguió haciendo la voluntad de Dios. La Biblia no habla ni una mancha de Daniel. No habla nada malo. Y la Biblia no esconde nada. ¿Cuál es el principio aquí? Si por alguna razón Dios no nos ha usado para lo que anhelemos, es solamente estar esperando. Ser fieles y esperar el momento de Dios, que Dios nos va a usar a todos. Para eso Dios nos ha sacado, nos ha libertado de las tinieblas a todos. Denle un aplauso a Jesús. Otro creyente fiel. Una mujer llamada Ana, profetisa. Muy poco se habla de ella. Esta mujer se casó. A los 7 años de su matrimonio, su esposo murió. Tendría algunos 21 años ahí, más o menos. Edad no dice la Biblia, pero más o menos entendemos. Se murió su marido a los 7 años de casada y quedó viuda. Pero vamos a leer mejor Lucas 2:36. Te bendecimos. El Evangelio de Lucas 2 habla, hablando de lo que había pasado ahí antes de Simeón. Simeón había ido al templo, como lo hacía diario. Amén. Se encontró José y María que iban a dedicar al templo a Jesús. Platicó con ellos, bendijo al Señor. Y él se llenó de gozo porque dijo: ahora sí puedo morir, mis ojos ya han visto al Mesías. Y dice Lucas 2:36, estaba también ahí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda hacía 84 años, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Amén, hermanos. Una mujer dedicada al Señor, toda su vida, 84 años sirviéndole al Señor, fiel en oraciones y ayunos. ¿Qué tan necesarias son las oraciones para los evangelistas, nuestros pastores? Que ellos van a campo de pelea, van a predicar y hay mucha cosecha de almas, pero todo eso viene por la oración del pueblo. Es muy necesario. ¿Se acuerdan, hermanos, también cuando Zacarías, el padre de Juan el Bautista,
entró a quemar el incienso cuando el ángel le habló. Dice que todo el pueblo estaba orando afuera. Aleluya. Todo el pueblo estaba intercediendo, porque Zacarías estaba quemando el incienso para el Señor. Así, esta mujer, Ana, seguramente ella en su corazón era fiel cada día estar en el templo, orando, ayunando. Pero Dios la premió. En uno de esos días, sus ojos miraron al Mesías encarnado. En uno de esos días que iba al templo, se encontró al Hijo de Dios. Es un premio que Dios le dio por su esfuerzo, por su fidelidad. Es que, hermano, cuando usted venga con esa expectativa, es que puede encontrarse con el Rey y le puede hablar una palabra rema a su corazón. Sí, Señor, te bendecimos. Hermano, hermana, la oración por nuestros líderes, nuestros pastores es muy importante. Todos lo sabemos, pero es bueno que nos lo recalquen. Había un predicador en los años 1800 llamado Carlos Spurgeon. Ese predicador era un ganador de almas. Era un hombre que donde se paraba caía la gloria de Dios. Aleluya. Y muchos se arrepentían de sus pecados. Era un avivamiento tremendo. Y le preguntó otro predicador, ¿cuál es el secreto? Un predicador de aquí de Chicago fue allá especialmente a ver si era cierto lo que se decía de ese predicador. ¿Cuál es el secreto de esta bendición de almas? Aleluya. Hijo, ven, te voy a enseñar. Fueron al basement de la iglesia. Ahí estaban todos los hermanos orando por la predicación de ese día. Ahí ese era el secreto. Aleluya. Amén, hermanos. Amén. Amén. Dile un aplauso al Señor, hermano. Señor, te bendecimos. Santo mi Jesús. Aleluya. Otro ejemplo de creyente fiel, un hombre llamado Policarpo de Esmirna. A él se cree que fue enviada esta carta de Juan que acabamos de leer de Apocalipsis. Él se cree que él es el ángel de la iglesia o el pastor de la iglesia de Esmirna. Policarpo fue discípulo del apóstol Juan cuando era muy joven. Él traía la enseñanza, era la segunda generación de los apóstoles. O sea que era un hombre que sabía la palabra de Dios. Dice la historia de la iglesia que por allá en el año 155 fue llevado a la hoguera porque no negó a Cristo. Era un hombre que ya le había servido a Dios 86 años. Lo capturaron, lo llevaron lo fueron a buscar a su casa para llevarlo y juzgarlo por ser ateo, por no decir que César era el Señor. Y cuando llegaron los oficiales a su casa, él sabía, Policarpo sabía a qué iban a su casa. Todavía con esa paciencia los invitó a comer. Si los acompaño, solo espérenme una hora, voy a orar. Voy a orar con mi Señor. Los oficiales traían hambre, era un camino largo. Les ofrecieron comida, Policarpo oró. Se levantó de orar y dijo, estoy listo, vámonos. En el camino, uno de los oficiales trató de decirle que no querían matarlo, que solamente nomás negara a Cristo y ya. Nada más eso tienes que hacer, no tienes que decirlo así de corazón, nomás dilo para que no te maten. Dice, 86 años he servido a mi Cristo y ni un mal me ha hecho.
Ni un mal me ha hecho, puras cosas buenas me ha hecho mi Rey y mi Salvador. Mátenme cuando ustedes quieran. Aleluya. Policarpo fue llevado a la hoguera. Empezó a cantar alabanzas y ni las llamas sintió. Empezó a cantar y a glorificar el nombre de Cristo. Porque él sabía que tenía la corona de la vida. Porque él sabía que en el momento que cerrara sus ojos iba a estar presente con el Señor en ese momento. Decía el apóstol Pablo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero ¿cuántos estamos dispuestos a enfrentar esa situación así? Tenemos que tener ese anhelo. Si se llega el momento, no vamos a negar a Cristo. No lo vamos a negar. Tampoco con nuestras acciones, nuestras malas acciones. Vamos a ser fieles, hermanos, todo el tiempo. Amén. Amén. Pero el ejemplo más grande de fidelidad fue el Señor Jesucristo. En Isaías 53:7 dice que angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Dice Filipenses 2:6, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El Señor fue fiel también a lo que el Padre lo mandó. Estos 4 ejemplos que hemos visto, hermanos, deben de infundir en nosotros ese aliento, esas ganas de ser, si ya somos fieles, aún ser más fieles todavía. Aleluya. Amén, hermanos. Amén. Decía un canto que me gusta mucho, dice: firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Amén. Amén. Vamos a Mateo 25:14, hermanos. Sí, Señor. Bendecimos, Señor, aleluya. Santo Jesús. Amén, hermanos. Amén. Dice: velad pues, porque no sabéis el día ni la hora. Perdón, hermanos. Pero 25:14. Dice: porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1. Cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en tierra y escondió el dinero de su señor. Y después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trató otros 5 talentos diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Y dice el 23:
en el 23 dice, su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Amén, hermanos. ¿Ven la diferencia que dijo, bien, buen siervo y fiel? Creyente, fiel. Qué bonito escuchar esas palabras. Sería para nosotros escuchar esas palabras del Señor. Buen siervo y fiel. Amén, mis hermanos. En este día, hermanos, yo los animo con todo mi corazón que sigamos caminando en los caminos del Señor, sabiendo que hay recompensa, sabiendo que no es en vano nada de lo que se hace aquí. Aleluya. Y recuerda, como Ana, el día menos pensado, por ser fiel, venir al templo, alabar a Dios, te vas a encontrar con la palabra rema en tu vida. Esa palabra que te va a hacer fuerte, hermano. Esa palabra que va a cambiar tu mente y va a decir, me paro y soy fiel. Que el Señor los bendiga, mis hermanos. Paso la parte de mi hermano Elías. Aleluya. Te bendecimos. Aleluya. Aleluya. Bendito es Dios, amén. Bendito es Dios, amén. Podemos ver por la palabra, amén. Que Dios bendiga a nuestro hermano, amén. Y la pregunta que nos hacía, ¿verdad? Que hay un creyente y un creyente fiel, amén. Y nos dejó que nos analizáramos cuál de esos dos somos nosotros, amén. Yo creo que si no estamos haciendo lo correcto, podemos despojarnos de todo lo que nos está estorbando, amén, para poderle serle fiel a Dios, amén. Porque hay muchas cosas que a veces nos detienen y no podemos avanzar porque nos están deteniendo esas cosas, amén. Pero la palabra siempre llega a tiempo para nosotros analizarnos y decir, esto me está estorbando, esto me está quitando, obstruyendo la comunicación entre tú y Dios, amén. Lo que está estorbando, amén. Pero sabemos que nosotros podemos tomar la decisión. Nosotros tenemos, ¿por qué? Porque Él nos dio libre albedrío de decidir. Nosotros podemos decidir qué es lo que queremos hacer. Y la palabra siempre nos llega a tiempo. Y yo creo que en esta noche nos fue claro, amén, la palabra que leía nuestro hermano, amén, que en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Pero dice, buen siervo, fiel, amén. Y nos va a costar como seres humanos, pero sabemos que Dios nos puede ayudar, que Él puede hacerlo, amén. Pero que nosotros tomemos la decisión de decidir qué es lo que queremos hacer, amén. Yo creo que en esta noche, amén, la palabra ha llegado a nuestras vidas, nos ha hablado claramente, y en esta noche los invito, amén, que se pongan de pies y vamos a abrir el altar en esta noche. Yo siento en mi corazón abrir el altar, amén, el que quiera pasar, amén, y hacer nuevos votos con el Señor y decirle, yo aquí estoy, si yo te he fallado, yo reconozco. Lo importante es reconocer cuando nosotros fallamos, en qué área estamos fallando, que Él te va a perdonar, que Él te va a perdonar y te va a levantar, te va a restaurar, amén, porque dice la palabra de Dios que Él no desprecia un corazón contrito y humillado, amén. Él no lo desprecia. Yo creo que en esta hora Él está aquí para levantarte, para perdonar, para restaurar, para llenarte en esta noche, amén. Él está aquí en este momento, amén. Yo puedo sentir que Él está aquí, pero debemos de tomar la decisión nosotros personalmente de decidir qué es lo que queremos hacer nosotros, amén.
Bendito es Dios, amén. Así que el que quiera pasar, amén, vamos a abrir el altar y amén. Así al pastor que nos ayude a orar, amén. Nuestra hermana Esperanza que nos ayude a ministrar en esta noche, amén. Vamos a orar, amén. Bendito es Dios, amén. A Él sea la gloria, a Él sea la honra. Bendito es Dios, amén. Bendito es Dios. Bendito es Dios, amén. Gloria a su nombre, poderoso es Dios. Bendito Dios. Bendito Dios amado.